Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es el poblamiento de América. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, que es muy importante antes de y después de estas diferentes actividades que ustedes realicen durante el día. Bueno, con estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase. La clase del día de hoy es el poblamiento de América. Vamos a hablar cómo fue poblado nuestro continente americano, ¿no? Tenemos nosotros aquí la definición. Los seres humanos más antiguos han sido encontrados en Asia, África y Europa, lo cual nos hace pensar que las primeras etapas de la evolución se dieron en esos continentes. El poblador que llegó a América fue un Homo sapiens nómada. Entonces, nosotros podemos deducir que nuestro continente fue poblado por los primeros hombres que llegaron, es decir, a nuestro continente, provinieron de Asia, África y Europa. De esos tres continentes vinieron los primeros hombres y poblaron el continente americano, ¿no? ¿Y qué hombre fue el que llegó aquí a nuestro continente americano? Fue un Homo sapiens nómada. Ya nosotros sabemos qué es un nómada. Nómada es una persona que se traslada de un lugar a otro, ¿no? En busca de alimento. Hemos visto el periodo paleolítico y hemos hablado cómo el hombre era nómada. Pero sin embargo hay otras hipótesis, dice, de los científicos que determinan los años del poblamiento de América. Algunos dicen que nuestro continente se pobló hace 70.000 y 30.000 años. Después, una segunda hipótesis, ellos dicen que nuestro continente se pobló hace 20.000 y 15.000 años. Y lo cual nos hace ubicar que entre al último, por lo tanto, ellos llegan a la conclusión que nuestro continente se pobló hace 12.000 y 10.000 años, ¿no? Entonces, nuestro continente, los primeros hombres más antiguos, es decir, los primeros donde se originó primero la vida fue en el continente asiático, el continente africano y el continente de Europa. Como ahí ellos fueron, ¿no? Porque ahí han sido encontrado que los primeros hombres, bueno, se desarrollaron en ese continente. Y fueron aquellos hombres de esos continentes que vinieron a poblar nuestro continente americano, ¿no? Y el hombre que llegó acá era nómada, ¿no? Y era un Homo sapiens. También tenemos el ingreso de los primeros pobladores al continente. ¿Cómo ingresaron los primeros hombres a nuestro continente y cómo se encontraba nuestro continente americano? Dice, cuando ingresaron los primeros pobladores al continente americano, el planeta se encontraba cubierto de hielo, ¿no? Era producto de los grandes glaciales, como ya hemos tratado, hemos dicho, cuando nuestro planeta se encontraba totalmente cubierto de hielo, ¿no? Y debido a los glaciales que había, era el periodo paleolítico o también llamado pleistoceno. O también se le determinaba la edad del hielo, porque estaba todo cubierto de hielo. Entonces, también dicen que los primeros pobladores que llegaron a nuestro continente llegaron cuando el continente americano, entonces en el periodo paleolítico, cuando nuestro continente estaba todo completamente cubierto de hielo. Ahora, en cambio, en América del Sur ocupó unas zonas de menor altitud. Encontramos nuestros animales después, unos animales gigantes que se extinguieron, ¿no? Tenemos como el tigre dientes de sables y el rinoceronte lanudo. Y otros también
como los lobos, el conejo, los osos, los venados, los cuales sobrevivieron a los cambios climáticos y lo encontramos hasta hoy en día en la actualidad. Entonces, los primeros pobladores que llegaron a nuestro continente americano llegaron cuando en la era del hielo, en la edad del hielo, en el periodo paleolítico, cuando nuestro continente estaba cubierto totalmente de hielo. Pero después hemos visto cómo cambia al periodo neolítico que estamos hoy en día nosotros, el periodo neolítico cuando el clima cambió y vemos algunos animales, estos animales gigantes que se habían adaptado sobre todo al frío, que tenemos el rinoceronte lanudo y tenemos al tigre diente de sable, también al mamut, también tenemos, ¿no? Y algunos animales que sobrevivieron aquí a los cambios, los animales que sobrevivieron a los cambios climáticos. ¿Quiénes fueron? Los lobos, los conejos, los osos, los venados. Estos animales sobrevivieron a los cambios climáticos, ¿no? Que hoy en día lo encontramos aquí en la actualidad. También tenemos aquí rutas migratorias de los primeros pobladores. ¿Cuáles fueron esas rutas que ellos utilizaron para poder llegar a nuestro continente? Tenemos acá la ruta asiática de Alex Edricla. ¿Qué nos dice Alex Edricla? ¿Cómo poblaron nuestro continente? ¿Cómo vinieron? ¿De dónde vinieron? ¿Ya? Entonces, Alex Edricla fue un arqueólogo antropólogo checo que sostiene que el hombre llegó a América a pie, ahí vemos, caminando, llegó a pie, ¿no? Desde Asia, vino desde el continente asiático, cruzando el estrecho de Bering, ¿no? Desde el continente asiático, dice, cruzando el estrecho de Bering. Los primeros pobladores americanos vinieron de Asia, Libia. Su nivel de cultura era propio hemos visto, de un hombre del periodo paleolítico, ya estamos diciendo, el hombre que pobló, los primeros hombres que poblaron el continente americano fue un Homo sapiens nómada, ¿no? Concuerda con la teoría de Alex Edricla, que dice, vinieron a pie ellos, los primeros pobladores, a nuestro continente. ¿De dónde vinieron? De Asia, del continente asiático, de Asia, Libia, ¿no? Su nivel era propio de un paleolítico, cuando el hombre era cazador y recolector. A lo largo del tiempo, el clima cambió, se volvió cálido, que es el periodo neolítico, cuando el clima cambia y se vuelve cálido. Es cuando se derrite. Esos glaciares que vemos, los glaciares se derritieron, ¿no? Las aguas cubrieron todo el estrecho de Bering, porque al derretirse los glaciares, el nivel del mar sube, ¿no? Y quedó tapado totalmente, definitivamente, ese estrecho de Bering que está cruzando ellos. Desde entonces, ambos continentes, tanto el continente americano como el continente asiático, quedaron separados por el resto del mundo. Que ahora nosotros, para ir al continente asiático, al continente europeo, tenemos que ir vía marítima, es decir, por mar, o vía aérea. No podemos ir a pie como lo están haciendo ellos de un continente a otro continente, porque ellos llegaron en la era del hielo, en el periodo paleolítico, cuando todo estaba cubierto de glaciares. El clima cambió, se derritieron los glaciares, el nivel del mar sube, ambos continentes se separan. Según eso nos dice Alex Edricla, ¿no? Que vinieron del Asia, Libia, cruzando el estrecho de Bering, vinieron a pie. Ahí está. Era el hombre que llega acá primero, era un hombre paleolítico, un hombre nómada, era un cazador, un recolector. Después el clima cambió y por eso vemos que los continentes están separados. Según su teoría, la teoría asiática de Alex Edricla. ¿Qué nos dice la teoría de Paul Rivet? ¿Cómo llegaron? Sostiene que los primeros pobladores pudieron haber llegado vía marítima. ¿No? Vía marítima, nos dice Paul Rivet, llegaron
Bueno, primero llegaron a América Central, aquí vemos acá, esta es América del Norte, ¿no? América Central a esta parte delgadita y acá América del Sur, donde vivimos nosotros, el Perú, continente americano, América del Sur. Vinieron vía marítima, dice Alex, disculpen, Paul Rivet, vía marítima, primero dice, vinieron vía marítima ingresando por América Central, primero América Central y después posteriormente América del Sur, siguiendo las corrientes del Pacífico, llegando finalmente, ¿no? Aquí al continente, vemos al continente americano. Ahora tenemos la teoría australiana con el antropólogo Méndez Correa. ¿Qué nos plantea Méndez Correa? Ya sabemos que Paul Rivet nos dice que vinieron a pie, cruzando el estrecho de Bering, Asia, vinieron del continente asiático, cruzando el estrecho de Bering, vinieron a pie, vía terrestre, entonces, ¿no? Caminando vinieron. Pero Paul Rivet nos dice que llegó vía marítima. Primero llegaron a América Central y después llegaron a América del Sur. La teoría australiana, con el antropólogo portugués Méndez Correa. ¿Qué plantea Méndez Correa? ¿Qué nos dice Méndez? Plantea que el poblamiento se debió a los viajes realizados por los pueblos australianos, ¿no? Pueblos australianos. Se basa que los primeros pobladores ingresaron a través de la Antártida, ¿no? Ingresando al continente extremo sur, Tierra del Fuego Argentina, y sostiene que los habitantes llegaron aquí fueron de Taiwán, Japón, pudieron arribar al norte y después arribaron a América del Norte. En conclusión, la teoría australiana que nos dice el antropólogo Méndez Correa, que los primeros pobladores ingresaron por la Antártida. Es decir, ellos vinieron de aquí de Australia, ¿no? Acá nos dice Australia, aquí está Australia, vinieron ingresando por la Antártida, nos dice acá Méndez Correa, nos habla de Australia viniendo por acá, ingresando por Tierra del Fuego, Argentina, después llega a Perú, aquí a América del Sur y después posteriormente ingresa a América Central. Ya hemos dicho que esta parte delgadita de acá es América Central, ¿no? Así nos dice. Entonces, podemos observar que hay tres teorías. La teoría asiática con Alex Drikla, que dice que los primeros pobladores vinieron a pie, vía terrestre, vinieron caminando desde Asia, cruzando el estrecho de Bering, desde Asia, cruzando el estrecho de Bering. El hombre que llega acá es un hombre propiamente nómado, un paleolítico. En el periodo paleolítico ingresa cuando todo estaba cubierto de hielo. Después el clima cambió, se volvió cálido y ambos continentes se separaron, se derriten los glaciales, el nivel del mar aumenta y se separan ambos continentes. La teoría oceánica de Paul Rivet nos dice que los primeros pobladores llegaron vía marítima, ingresando primero a América Central y después, posteriormente, a América del Sur. Australiana, la teoría australiana con Méndez Correa, fueron tres teorías. Él nos plantea que los viajes se realizaron desde Australia, ¿no? Ingresando por el continente extremo sur, por decir, por América del Sur, primero por Tierra del Fuego, Argentina, ahí estamos, ya hemos visto Tierra del Fuego, Argentina, y llega a Perú, América del Sur, y después llega a América Central. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente clase. Y como dice el Haitaj, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos, jóvenes, ¿no? Y siempre hay que acordarnos que en el poblamiento de América hubieron
tres teorías. ¿Ya? Muchas gracias.